En la Casa de Cultura de Puerto de Vega podremos visitar durante unos días una exposición artística, lleva por título Historia de un marinero, su autora es Teresa Esra. Se puede ver hasta el próximo 10 de enero. Una exposición de acuarelas, grabados y dibujos que creo que tiene historia. Así que vamos a pedirle a Teresa que, claro, nos hable de esa historia de un marinero. Teresa, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Una exposición que nace ¿cómo? Pues mira, esta exposición nace del contacto con los marineros de aquí de Tapia de Casariego y de la parte de Ribadeo, que una vez que empiezo a vivir por aquí por Asturias, pues establezco con ellos un contacto más estrecho y empiezo a investigar un poco sobre la profesión y a ver los riesgos que entraña, claro. Entonces surge la necesidad de crear una especie de homenaje hacia la gente del mar, porque realmente por aquí me he dado cuenta de que investigando apenas hay ilustraciones ni ningún tipo de homenaje ni poesía visual hacia los marineros y percebeiros. Entonces me planteo hacer algo que pueda ser un homenaje hacia ellos, algo que puedan apreciar y que se sientan pues como lo que son, gente importante y valorada. ¿Cuándo comienzas a componer esta colección Historia de un marinero? Pues esta colección la empecé como en el 2019 o así, y fui haciéndola durante todo un año y fui añadiendo algunas cosillas más. Al principio solo se componía de la parte de historia de un marinero, que son 27 ilustraciones a plumilla, que es una técnica que consiste en con una especie de caña de bambú con una punta de pluma, vas haciendo tramas con líneas y vas cruzándolas, creando el efecto visual del relieve y el volumen. Y después empecé a añadir unos grabados, que es una técnica que consiste mediante la estampación de una plancha, crear una reproducción o estampa. Y actualmente lo que estoy haciendo es cuando muevo la exposición voy añadiendo diferentes elementos que tengan que ver con la zona a la que va. Por ejemplo, cuando estuvo en Burela lo que hice fue una serie de conchas pintadas con temática de la zona, bonito, con la Xarda, algunos faros de la misma zona de Galicia. Cuando estuve en Cachopol, por ejemplo, aprovechando el tema de la ostra que se cultiva allí en la ría, también hice algunas ostras pintadas. Depende un poco de la zona, intento que la exposición se adapte también a lo que es la actividad, digamos, laboral de los marineros de la zona y que tenga algo que ver, que no sea simplemente una cosa general, sino que cada uno se sienta integrado. Y es una exposición o una colección que sigue creciendo, lo digo porque Teresa está hablando ahora mismo con nosotros, nos decía, estoy sobre una peña haciendo fotos a los percebeiros, no sé si sigue creciendo, ¿no? esta historia de un marinero. Pues sí, mira, totalmente. Justo cuando me habéis llamado, como te comentaba, me habéis pillado aquí que estoy en una de las zonas de explotación del percebe de Tapia, que, bueno, el arte es una cosa que necesita siempre de investigación bajo mi punto de vista. No quiero simplemente hacer algo estético. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es muchas veces, como tengo la oportunidad de algunas piedras que son accesibles para mí, porque tened en cuenta que yo no voy a ceder nunca hasta donde llega un percebeiro porque, bueno, hay un agua que nos separa de por medio, pero bueno, intento siempre documentarme y hacer algunas cosillas. Ahora, por ejemplo, estoy intentando obtener imágenes de los percebeiros en su zona de trabajo porque quería ampliar la colección de historia de un marinero, la parte, digamos, de plumilla, que es la principal, como te comentaba, a hacer una segunda historia que enfoque más todavía el ambiente de lo que es el percebeiro como tal, no solo de marinero. Has dicho que buscas detalles, aquello que pasa desapercibido a nuestros ojos. No tienes acento de asturiana, así que lo primero que te voy a preguntar es qué es lo que más te ha llamado la atención del oficio, la primera vez que tuviste oportunidad de tener contacto con percebeiros, percebeiras, mariscadores en general, pescadores. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Pues mira, la verdad es que antes de venir ya me sorprendía lo que es el peligro que entraña el tema del marisqueo del percebe, pero una vez que tú vienes aquí y lo ves
desde una distancia prudencial o incluso te acercas, como estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, que yo estoy aquí en la misma piedra a escasos 5 metros del agua, te planteas pues muchas cosas, porque realmente, mira, no es la misma la temperatura que se encuentra, por ejemplo, aquí, que la temperatura que hay, por ejemplo, en donde yo vivía, en Cádiz. Entonces empiezas a pensar y dices, aquí están en una piedra que en cualquier momento puede venirle una ola y lo puede tirar al agua. Aquí, por ejemplo, en esta zona no trabajan con cuerda como, por ejemplo, trabajan en otras zonas, entonces estás libre. Una vez que caes al agua, depende de tus compañeros y de tu propia habilidad para poder salvarte si ocurre algún accidente. Entonces, por ejemplo, es una cosa que a mí me chocaba y me choca a día de hoy muchísimo, la peligrosidad que entraña el tema del marisqueo. Y sin embargo, luego, si cualquiera que quiera o tenga curiosidad por saberlo, te puedes ir a cualquier lonja. Yo, por ejemplo, voy mucho a la de Puerto Vega, que es donde hacemos las ventas. Y ahora en Navidad sí que el precio se eleva un poco más, pero durante el resto del año te sorprendería el precio tan bajo que se le otorga al percebe, con la dificultad que entraña y el riesgo que entraña cogerlo. Entonces yo te diría que esa es una de las cosas que más me chocan, y por lo que intento poner en valor otro tipo de cosas para que ellos se sientan como lo que son, porque para mí no son simplemente marineros y perceberos, para mí son héroes. Son 27, decimos, las ilustraciones que conforman esta historia de un marinero. ¿Recuerdas cuál fue la primera que te inspiró, la primera que hiciste? Pues mira, la primera que hice fue de la zona de Tapia, una parte que se conoce como Los Cañones, porque fue cuando vine a Asturias, la primera zona en la que vi, que desde ahí se ve una de las piedras donde van al percebe, que se conoce como el hórreo, y desde ahí fue la primera vez donde me enseñaron esa piedra que te comento. Entonces se quedó grabada en mi mente y dije, pues ¿dónde empiezo la historia? En el sitio donde empezó la idea o la creación de la colección. Entonces empecé por ahí. Empezaste por ahí, has seguido trabajando en ello hasta el último, que cuál ha sido o cuál está siendo. Todavía no sé si estás en ello, ¿no? Pues mira, el actual ahora mismo que tengo en exposición, yo te hablo de lo que tengo en exposición, porque el resto es lo que te comento, lo estoy preparando y todavía no quiero desvelar un poco los detalles para que el impacto sea mayor al verlo. Pero la última ilustración que compone la colección de historia de un marinero actualmente en exposición sería un dibujo en detalle de uno de los percebeiros con una bolsa de percebe en la cintura, que esa fue una imagen que tomé en una de las ocasiones que te comento que voy a hacerle fotografía a los percebeiros en su entorno. Cuando te fijas en los pequeños detalles, ¿qué es lo que suele llamarte la atención? Pues mira, a mí concretamente es lo que te comento. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy reflexiva y muy detallista. Entonces, hay cosas que a lo mejor, si estuviéramos 5 personas en el mismo lugar, no le darían importancia. Yo, por ejemplo, sí se la doy. Yo te pongo el ejemplo, ¿vale? Los percebes, por ejemplo, cuando se escogen para su venta en la lonja, ¿cómo te diría? Se obtienen como unos descartes. Pues esos descartes, por ejemplo, normalmente se tiran o no se utilizan. Yo, por ejemplo, los he recolectado y me he dedicado también a hacer cosas de artesanía y los estoy incluyendo en pequeñas esculturas también para futuras exposiciones. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que cosas que para otra persona pueden ser un desecho o pueden ser una cosa sin importancia, como puede ser una concha, una uña de percebe, como puede ser una lámpara, cualquier tipo de cosa que para otra persona pasaría desapercibida, para mí tiene su importancia y su atención. ¿Qué has ido aprendiendo de las diferentes localidades por donde ha ido itinerando esta historia de un marinero? Has hablado de Burela, has hablado de Tapia de Casariego, ahora mismo en Puerto de Vega se puede ver. ¿Cada marinero tiene una manera diferente de ejercer su oficio? ¿Has podido comprobar algo en este sentido? No todos, supongo, desempeñan el oficio de igual forma. Bueno, ya has hablado de percebeiros que se tiran con cuerda o sin ella, ¿no? Por ejemplo, como diferencias. ¿Has notado algún otro matiz, pese al corto espacio, ¿no?, que nos separa un puerto del otro? Pues sí, la verdad es que a pesar de lo que tú comentas, de que es un espacio realmente que no es muy amplio, tanto a nivel de personalidad de los propios marineros como de sus métodos de trabajo y de cómo está en el percebe, hay bastante diferencia, porque
Por ejemplo, en la zona de Tapia hay muchas rocas a donde van al percebe que son accesibles mediante, digamos, la propia el propio movimiento del percebeiro de bajar hasta ellas, pero también existen otras zonas en las que tienen que ir en planeadora. Sin embargo, por ejemplo, en los planes de explotación de Ortiguera, por ejemplo, la mayoría de rocas a las que van sí que van todas en planeadora. Usan otro tipo de cavadoira, que es la herramienta que utilizan para extraer el percebe, y también se diferencian mucho tanto en la vestimenta que utilizan a veces, porque aunque todos llevan, o la mayoría, neopreno, sí que hay gente que utiliza un tipo diferente de casco, un tipo diferente de bolsa, para el mismo transporte lo hacen de una forma o de otra, incluso en las mismas cajas que llevan a la venta del percebe. Hay cosas que son pequeñas, pero que hay en el conjunto de las pequeñas diferencias hacen el cambio entre uno y otro. Las reacciones del público que acude a ver la exposición es diferente también. Bueno, la de Puerto de Vega se acaba de abrir, se abrió ayer 16 de diciembre, pero en otros puertos por donde ha ido itinerando, ¿también notas reacciones diferentes? Pues sí, porque realmente son zonas diferentes, entonces, aunque la reacción general siempre suele ser emotiva, por decirlo de alguna forma, te pongo el ejemplo, en Burela, por ejemplo, ha tenido bastante acogida porque por allí hay mucha cultura del tema marinero y mucha apreciación al arte. Entonces allí yo siempre dejo un libro de firmas y me he encontrado bastantes firmas emotivas de hijos e hijas de marineros que han dejado su pequeña palabra y detalle allí en la exposición. Entonces, quiera que no, siempre leer esas cosas te emociona porque te sientes que valoran y que la misma gente para la que está dedicada la exposición pues se interesa por ello. Siempre Y en Puerto Vega, por ejemplo, ¿sí? En Puerto Vega, por ejemplo, la acabamos de abrir y la verdad es que está teniendo bastante acogida porque como también está habiendo bastante afluencia de personas por allí por el tema de las ventas de ahora de Navidad, con el tema del curioseo, pues también acceden a la exposición y la verdad es que hay bastante afluencia. ¿Siempre te has dedicado al arte, Teresa? Pues, si te digo la verdad, siempre ha sido como un pequeño extra para mí hasta hace unos 4 o 5 años, porque aunque siempre he estado dedicándome al tema del dibujo, la pintura y demás, he estado centrada también en otras actividades para, bueno, para poder vivir, por decírtelo de alguna manera. Y, bueno, la trayectoria está siendo positiva, por lo que nos dices, ¿no? Sí, la verdad es que empezó a pequeño nivel en Tapia, que fue el punto de partida, así quise que lo fuera, porque ya que fue la idea originaria donde se creó, pensé que se merecía tener ese tipo de homenaje. A lo largo de lo que es el recorrido de la exposición, la verdad es que está teniendo bastante acogida y cada vez son más los ayuntamientos que contactan conmigo para ver si me interesaría llevar la exposición, e intento siempre tenerlos a todos en consideración, mover la exposición. Sobre todo, lo que me interesa más que la afluencia de público es lo que te comento, que la gente del mar sobre todo pueda acceder a verla a ella, porque para mí es el objetivo, no es ni la monetización de lo que es la exposición, ya que en muchos sitios ni siquiera vendo los cuadros porque no es mi intención, ni la fama, por decírtelo de alguna forma. Simplemente es realizar algo tan grande como un homenaje a estas personas que ponen su vida en riesgo para poder simplemente vivir. Pues no sé si desde ahí, desde esa peña en la que estás subida viendo a los perceberos esta mañana en Tapia de Casariego, Teresa, ¿quieres añadir algo más respecto de esta exposición? Vamos a insistir, exposición que se puede ver en la Casa de Cultura de Puerto de Vega hasta el próximo 10 de enero, abre de lunes a viernes entre las 11:30 y la 1:30 y de 5 a 8, y los sábados y domingos de 10:30 a 2 de la tarde. Lo que te decía, que si quieres añadir algo más para cerrar la conversación, este es el momento. Pues nada, yo os invitaría a todos los que os encontréis cerca, tanto a asistir a la exposición de Puerto Vega, tanto como a intentar seguir un poco el recorrido de esta exposición que va a seguir moviéndose. Podéis acceder a ellos a través de las redes sociales, normalmente donde más público es en el Instagram, que podéis seguirlo, el nombre del Instagram es BellaShadowLDH, y ahí podéis ver un poco por dónde va la exposición,
qué cositas nuevas voy añadiendo. Podéis ver también historias de esto que os comento, por ejemplo, de ahora cuando estoy en la piedra con los percebeiros he subido algunas. Y nada, invitaros a que lo sigáis por ahí porque también podréis ver nuevos proyectos. Ahora, por ejemplo, voy a empezar el proyecto de decorar allí de temática marinera un banco allí en Tapia que mide unos 4 o 5 metros de diámetro, así que si os gusta, por ahí podréis verlo. ¿Un banco en dónde? ¿Dónde está situado para que te puedan ver trabajar? Pues mira, ese banco está en Tapia de Casariego, justo al lado del instituto. Es un banco circular, lo tengo vallado, así que me veréis por ahí seguramente estos días si el tiempo lo permite. Ya he dado la primera capa de imprimación y en breve me pondré con lo que son los detalles y a darle vida. Pues que vaya muy bien, mucha suerte y gracias por habernos atendido. Perfecto, muchas gracias a vosotros.